hoy nuevamente nos vemos y vamos a hablar sobre el trabajo en altas temperaturas. Sabemos que el trabajo en ambientes extremos pues presenta numerosos retos para los trabajadores y los empleadores. Hoy vamos a analizar pues cómo el calor puede afectar la salud, el bienestar y el desempeño de los trabajadores y cómo hacer para reducir esos efectos negativos. Veremos cómo estos factores pueden influir en la calidad del trabajo y en la seguridad. Y veremos también las maneras de evitar esas incomodidades o esas distracciones que pueden provocar errores y accidentes. Entonces, hoy vamos a hablar, el contenido que vamos a manejar, vamos a hablar sobre qué es una temperatura extrema, cuáles son los mecanismos de autorregulación, qué es el estrés y la sobrecarga térmica, cuáles son los factores de riesgo a los que están expuestos, cuáles son esos grupos laborales, los efectos que estos riesgos pueden tener, si se materializan, pueden tener en el organismo, cómo vamos a gestionar ese riesgo y unas medidas preventivas para los trabajadores, para los empleadores y unas medidas de actuación en caso tal de que haya un episodio de estrés por calor o alguna eventualidad relacionada al calor. Entonces, bueno, entrando en materia, la temperatura extrema, bueno, como les decía, en estos entornos laborales, pues se produce una exposición de los trabajadores a muchos riesgos. Y pues las condiciones climáticas pues conllevan mucho a riesgos físicos que están asociados a esas condiciones del clima. Entonces, una temperatura extrema, o se considera que una temperatura es extrema, cuando puede causar directa o indirectamente un daño a una persona, a un ser vivo o un daño material. Y pues es un evento que va a ser o va a alterar la actividad humana en una forma significativa en cuanto al ámbito laboral. Entonces, las temperaturas altas o temperaturas extremas son aquellas que van a superar los umbrales de temperaturas máximas. Y esto puede durar entre 1 o más días. Y se pronostican o se monitorean a través de los sistemas de alertamientos meteorológicos. Entonces, como hay lugares que son mucho más cálidos que otros, pues la definición de temperatura alta va a depender de las temperaturas promedios de ese lugar para un año determinado. Entonces, ellas se mesuran digamos, se califican a través de mediciones diarias. Se hacen mediciones diarias para determinar cómo son las temperaturas a ciertas horas o durante todo el día y se hacen comparaciones a las mediciones anteriores. Entonces, aquellas temperaturas que son mucho más altas o que sobrepasen el promedio son consideradas como temperaturas altas o temperaturas extremas. Entonces, en esos casos de temperaturas extremas, nuestro cuerpo, el cuerpo de los seres vivos, tienen mecanismos de termorregulación. Son mecanismos o es una capacidad que tiene el organismo para poder modificar su temperatura dentro de unos límites que sean convenientes para su funcionamiento. Sabemos que con la actividad física, pues el organismo se va a generar calor en menor o mayor magnitud y según la intensidad que sea esa actividad. Entonces, para el cuerpo, para evitar que se produzca una descompensación, pues él va a tratar de equilibrar la temperatura interna, ya que pues se acumula por la gran cantidad de calor que éste puede absorber durante la realización de esa actividad física. Entonces, para poder liberarse de ese calor, pues hay varios mecanismos de termorregulación. Están los mecanismos físicos, que están la radiación, cuando ocurre un intercambio de calor entre dos cuerpos que están distantes, o puede ser por conducción, cuando se produce una transferencia de calor entre dos objetos, pero a través del contacto directo, por convección cuando el calor viaja a través de partículas del aire o del agua, y de evaporación cuando hay pérdida de calor a través de la evaporación del agua al cuerpo, como la sudoración. Entonces, nuestro cuerpo siempre trata de mantener la temperatura interna en un promedio de 36,8 grados centígrados, y él es capaz pues de regular esa temperatura utilizando diferentes mecanismos, como los fisiológicos también. Para ello, pues él va a utilizar métodos
controlados por el hipotálamo a través de un sistema pues, de retroalimentación o de señales. Así él pues reacciona o responde a temperaturas altas o temperaturas bajas a través de las señales que él recibe, por ejemplo, de los diferentes sensores térmicos que tenemos en el cuerpo, como la piel, las neuronas, la médula espinal, los órganos internos. Y cuando él recibe esa señal, él va a actuar frente a esa ola de calor, frente a ese calor, por ejemplo, dilatando los vasos sanguíneos de la piel. Así la piel ustedes pueden ver que se puede colocar así como más roja, se enrojece y se produce una estimulación de las glándulas sudoríparas para aumentar la sudoración en el cuerpo y de esa manera pues se produzca un refrescamiento y se pueda disminuir la temperatura en el cuerpo. Entonces, de esa forma actúa nuestro cuerpo ante una situación de calor o ante una situación de una alta temperatura. Ahora, es muy importante saber que cuando el trabajo se realiza, por ejemplo, en condiciones extremas, pues el cuerpo va a continuar recibiendo calor en cantidad mayor a la que puede eliminar. Entonces, estos mecanismos de regulación o de termorregulación se van a ver alterados. Pero para eso pues es necesario que el trabajador esté, digamos, preparado. En estos casos, pues la temperatura corporal va a aumentar y va a producir una serie de problemas, pues conocidos como trastornos del calor o trastornos causados por el calor. Entonces, dentro de estos tenemos el estrés térmico y la sobrecarga térmica, que constituyen básicamente la causa y el efecto. En este caso, pues el estrés térmico sería la causa de los diversos efectos patológicos que se pueden originar cuando los trabajadores pues acumulan un exceso de calor en su cuerpo. Entonces, el estrés térmico va a ser una carga neta de calor que los trabajadores, a los que los trabajadores están expuestos y que combinado con otras condiciones ambientales, de la actividad que están realizando, del tipo de ropa que lleven, pues van a favorecer que se produzcan alguna serie de problemas. Y algunos de los factores que incrementan o que contribuyen al estrés térmico, pues son, por ejemplo, la temperatura, la humedad, la velocidad del aire, la radiación, la actividad metabólica de la persona y, como les decía, el tipo de ropa. Y ya la sobrecarga térmica, pues vendría a ser la respuesta fisiológica del cuerpo ante el estrés térmico. Entonces, va a ser, digamos que el costo que le supone al organismo para ajustarse necesariamente a esas nuevas condiciones para poder regular la temperatura interna a un rango adecuado. Es decir, va a ser la energía o la cantidad de energía que el organismo requiere para poder disipar el calor. Entonces, digamos que la manera de controlar la sobrecarga o de determinarla vendría siendo por la temperatura corporal, por la frecuencia cardíaca y también por la tasa de sudoración. Cuando nosotros combinamos, como les decía, el estrés térmico con factores individuales del trabajador, vamos a obtener la sobrecarga térmica. Ahora vamos con los factores de riesgo. Bueno, existen muchos factores que me van a generar un riesgo en el trabajador que está expuesto a altas temperaturas. Por ejemplo, están los factores climáticos, que son, digamos, aquellos factores más que todo que se pueden dar en trabajos a la intemperie. Entonces tenemos la humedad. Cuando la humedad es muy elevada, pues el cuerpo no puede transpirar porque el sudor no se va a evaporar y no se va a lograr el enfriamiento y la sensación de calor pues puede llegar a ser hasta asfixiante. Caso contrario, pues si la humedad es baja, lo ideal 0%, pues va a ser un ambiente seco y se transpira con gran facilidad y el cuerpo se enfría rápidamente. Funciona el mecanismo de termorregulación. En cuanto a la ventilación, pues bueno, tiene que ver con la velocidad del aire. Cuando la velocidad del aire aumenta, pues la sensación de calor va a disminuir y esto pues nos va a favorecer la pérdida de calor
bien sea por convección o por evaporación. Esto se da más que todo o se ve más que todo en ambientes que son muy cálidos. Y tenemos otro factor climático que es la exposición directa a la radiación o la temperatura radiante y que tiene que ver cuando, por ejemplo, los elementos que tenemos en el entorno de trabajo tienen la facilidad de absorber y de emitir calor en forma de radiación. Entonces, dependiendo de la diferencia de temperatura entre el cuerpo y esos elementos del entorno, se va a determinar si el cuerpo absorbe o emite calor. Entonces, se puede calentar muy rápidamente cuando tenemos en el entorno elementos que me causan mucha radiación. Por ejemplo, cuando hay trabajos en hornos, cuando hay trabajos de fundición, de minería, esas cosas vamos a tener herramientas o digamos equipos que me van a generar calor y ese calor pues directamente lo va a absorber el trabajador que esté eh, ubicado cerca o que esté manipulándolos directamente. Y es importante también conocer en este aspecto del clima como un riesgo, la sensación térmica, porque la sensación térmica, bueno, como sabemos, es aquella reacción del cuerpo ante las condiciones meteorológicas, sean de frío o de calor. Entonces va a ser cómo la persona siente o cómo percibe esa sensación de frío o de calor. Entonces, en base a la combinación de diferentes parámetros meteorológicos. En el caso de calor sería la combinación de temperatura y de temperatura y humedad. Y para ello es muy importante mesurar esa sensación. Entonces, para ello se utiliza el índice de sensación térmica, que va a ser una medida de lo que siente el cuerpo humano en esta situación de calor. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos sirve para poder medir o mesurar la dificultad que va a tener el organismo para bajar la temperatura corporal y las acciones o las medidas preventivas que nosotros vamos a tomar en ese caso. Entonces, esto, por ejemplo, es muy útil para saberlo o para aplicarlo, por ejemplo, en trabajos por ejemplo, de obras de construcción, donde se utiliza como una referencia para saber cuándo es necesario adoptar precauciones adicionales para prevenir pues, un accidente derivado de las altas temperaturas. Entonces, como ven acá en la tablita de índice de sensación de calor, cuanto más alto sea el índice de calor, mayor pues va a ser el riesgo para los trabajadores de sufrir un daño. Entonces, para trabajar esta tablita o esta tabla es necesario saber que, bueno, que ella se puede usar solo para niveles entre el 40 y el 100% de humedad relativa y para temperaturas que van desde 26.6 a 43.3. Y cuando hay casos, por ejemplo, de trabajos a la intemperie, cuando están los trabajadores directamente influenciados por el sol, estos valores que están acá pueden incrementarse hasta 8 grados centígrados. Y en caso tal de que la temperatura sea menor a 32 grados, el viento pues me va a disminuir esta sensación térmica. Entonces, para trabajar con esta tabla, tenemos que considerar estos tres factores. Entonces, bueno, supongamos que la humedad relativa es de 60% y la temperatura es de 33 grados. Cuando correlacionamos eso acá, me dice que la sensación térmica es de 40 grados. Estamos entonces acá en un nivel de riesgo donde me dice que tengo que tener una precaución extrema y que hay riesgos pues de insolación, de golpe de calor, de calambres, porque puede haber una exposición prolongada. Entonces, cuando yo sé esto, pues yo tengo que tomar medidas para que aquellos trabajadores que estén ante esas condiciones no se vean afectados o no tengan estos efectos. Tratar de disminuir ese riesgo o de mitigarlo. Y entonces esta tablita me sirve o es muy útil en esos casos para más o menos saber qué hacer en esa situación. Y bueno, continuando con los factores de riesgo, están los factores de riesgo asociados a las condiciones de trabajo o digamos el tipo de tarea que realiza la persona. Entonces, bueno, entre los riesgos tenemos primero el punto de hidratación, los puntos de hidratación.
que ello está asociado pues a la dificultad que va a tener el empleador para suministrar agua fresca a los trabajadores. Por ejemplo, supongamos que el trabajo es en exterior y pues no hay un punto de alimentación de agua cerca. Ya eso es un riesgo o me constituye un riesgo. El ritmo de trabajo, bueno, realizar un trabajos que sean o que requieran mucha actividad física o que sea muy intensa y porque cuanto mayor sea la carga de trabajo, mayor va a ser la cantidad de calor que la persona tenga que soportar. Entonces, sabemos que todo trabajo pues requiere un gasto de energía para el metabolismo y pues eso va a producir ya calor. Entonces, este gasto de energía pues me va a generar un impacto significativo, por ejemplo, en el confort térmico de la persona y en el estrés térmico. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Están también los tiempos de descanso, las pausas de recuperación. Cuando no hay pausas de recuperación, pues hay mayor probabilidad de que el trabajador sea afectado. Es preferible que se descanse una hora a medida que la temperatura sea mayor, pues las pausas también deberán ser más largas y más frecuentes. También está el tiempo de exposición, cuando es muy elevado o cuando pasan periodos largos de trabajo bajo fuentes directas de radiación o fuentes de calor reverberante, por ejemplo, con un techo o muros que están expuestos al sol, eso me va a generar radiación. Y si yo estoy mucho tiempo expuesta a ello, pues me va a generar un desgaste o me va a generar más calor. También la utilización de equipos de protección que me impidan una evaporación del sudor, equipos que de repente no me dejen transpirar bien, equipos que sean pesados, eso también influye. El trabajo, como les decía, cerca de fuentes de calor, como por ejemplo hornos o procesos de trabajo que me producen calor o en ambientes donde hay mucha humedad, también son un riesgo. También es importante la disponibilidad de sombra. Esto más que todo cuando los trabajos son a la intemperie, que muchas veces las personas no tienen donde refugiarse del calor. O, por ejemplo, la infraestructura, cuando son lugares muy cerrados, lugares que no tienen una ventilación adecuada, lugares muy húmedos, también constituyen un factor de riesgo. Y tenemos los factores de riesgo individuales. El principal es la aclimatación. La aclimatación es el tiempo digamos, la adaptación que tiene el cuerpo a cierta condición. En este caso sería al calor. Es el tiempo que le va a tomar al cuerpo a acostumbrarse a ese calor, a esos niveles de alta temperatura. Y la aclimatación se consigue más o menos de 7 a 15 días. El trabajador se puede adaptar en ese periodo a temperaturas altas. Pero pasa que la aclimatación se pierde muy rápido, se pierde en 7 días. Entonces, es un factor muy importante que hay que considerar mucho porque los trabajadores que no están aclimatados pues pueden sufrir muchos daños en condiciones de estrés térmico porque en comparación o cuando los comparamos con otros trabajadores que ya están aclimatados, no van a tener las mismas, digamos, las mismas condiciones para sobrellevar esa actividad. Entonces, ningún trabajador debería trabajar una jornada completa en condiciones de estrés térmico sin estar aclimatado. El primer día de trabajo solo se debe trabajar en esas condiciones en la mitad de la jornada. Y después, conforme pasan los días, se va a ir incrementando poco a poco el tiempo de exposición. Generalmente se comienza por un 10% hasta que pueda soportar la jornada completa o hasta que se aclimate como tal. En cuanto a la condición física, pues bueno, las personas que no tienen, digamos, una condición buena, una condición física buena, pues, o que no tengan entrenamiento en ejecución de tareas intensas, pues el calor los va a afectar más. El entrenamiento que tenga cada trabajador para realizar las tareas con mucha carga física, pues va a condicionar la respuesta de su organismo cuando se expone a estas temperaturas. Si el trabajador tiene un buen estado físico, pues la posibilidad de que el estrés térmico lo afecte se va a disminuir o va a ser mínima. También hay que considerar la existencia o los antecedentes médicos.
por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, diabetes, insuficiencia renal, o si, por ejemplo, es una persona que eh, tiene que tomar algún medicamento como antihistamínicos, diuréticos, antidepresivos, pues esto también me representa un riesgo porque todas estas situaciones pues me van a disminuir la capacidad de respuesta de la persona a un ambiente con calor o un ambiente con alta temperatura. De igual manera, por ejemplo, en situaciones cuando, por ejemplo, la persona esté pasando por una enfermedad temporal, por ejemplo, fiebre o que tenga vómito, pues eso también me disminuye la capacidad de la persona para tolerar el calor. Esto también hay que considerarlo porque, aunque no ocurre siempre, pues esto puede pues agravar una situación. Y el tipo de vestimenta. La capacidad que tiene la ropa para o sea, la capacidad aislante o la resistencia térmica me va a generar o me va a causar que no haya una liberación de calor por parte del organismo. O sea, el calor me va a generar más calor. Entonces, las prendas que tienen propiedades aislantes o son impermeables al paso del aire o del agua, pues me van a dificultar ese intercambio de calor a través de la sudoración y pueden convertirse pues en un factor de estrés térmico también. Entonces, la ropa siempre se recomienda pues para que proteja a los trabajadores de la radiación, pero en ambientes calurosos pues esto me puede generar otro factor de riesgo cuando la ropa no es adecuada. Cuando, por ejemplo, se usan ropas de color oscuro que no son confortables o cuando se ve la necesidad, por ejemplo, usar equipos de protección que son muy pesados, que son muy pegados al cuerpo. Entonces ello allí me va a generar, en vez de protección, me va a generar un riesgo. También el consumo de sustancias tóxicas, como por ejemplo el alcohol, la cafeína o algún tipo de droga, me va a empeorar la respuesta del organismo para cuando se expone a temperaturas extremas, porque ellos aumentan la temperatura del cuerpo y disminuyen la capacidad de eliminar el calor. El sobrepeso, pues en las personas que son o que presentan sobrepeso, pues hay una menor capacidad para disipar el calor al ambiente también. Y esto es necesario evaluarlo, digamos, personalmente, específicamente, porque las personas que tienen sobrepeso pues van a tener un riesgo mayor de sufrir daños derivados a la exposición a altas temperaturas. En cuanto a la edad, las personas que son de edad avanzada pues presentan mayor riesgo de deshidratación porque ya con la edad resulta que el mecanismo de termorregulación pues se va a alterar. Ya para personas que son mayores de 55 años se disminuye la sensación de sed y entonces pues ellos se ven más susceptibles pues a deshidratarse, a perder electrolitos y no se van a dar cuenta o no van a sentir esa necesidad de tomar agua y me incrementa también el riesgo cuando son personas que, por ejemplo, sufren también de alguna patología, de alguna enfermedad, y entonces se ven más vulnerables. Y en cuanto a la hidratación, se constituye un riesgo cuando, cuando no se hace correctamente, cuando no se ingiere la cantidad de agua necesaria o en el momento adecuado. El problema de mantener la hidratación, pues es que la sensación de sed, pues no siempre va a ser proporcional a la cantidad de agua que se pierde cuando sudamos, por ejemplo. Entonces allí muchas veces podemos sudar mucho, pero no reponemos el agua porque no sentimos sed y allí pues se genera una falta de hidratación que me va a generar otros problemas subsecuentes de salud. Y bueno, los grupos principales, los grupos laborales de riesgo, vendrían siendo los grupos que están, aquellas personas que trabajan en la construcción, en la minería, transporte agrícola, pesca, recolectores de residuos, los deportistas, los que trabajan en telecomunicaciones, los que hacen delivery, em, cualquier persona que esté trabajando a intemperie o con, digamos,
con equipos o procesos que me generen radiación, como por ejemplo, como les decía, los hornos, la fundición. Esos también, aunque no están en la intemperie, son equipos que me generan calor y también van a afectar a la persona. Y bueno, las personas más vulnerables vendrían siendo aquellas que tengan problemas de salud, mujeres que estén en etapa de gestación, personas mayores de 55 años, y aquellas personas que estén sometidas a algún tratamiento farmacológico. Y bueno, los efectos en el organismo. Como les decía, la exposición a temperaturas altas pues me va a provocar una respuesta fisiológica que, la va, o sea, una respuesta fisiológica en el sistema termorregulador. El calor, pues cuando es excesivo, puede alterar las funciones vitales porque el organismo muchas veces no es capaz de compensar pues esas variaciones de temperatura. Entonces, una temperatura muy alta me va a producir primero que todo una pérdida de agua y de electrolitos que son muy necesarios para el funcionamiento de todos los órganos. Entonces, además de eso, pues estas situaciones es necesario pues o se derivan otros riesgos que pueden aumentar la probabilidad de que se produzca un accidente. Cuando el calor se acumula en el cuerpo, los trabajadores van a experimentar una sensación que es muy molesta y se activan otros mecanismos de defensa o de regulación. Se me va a producir, por ejemplo, apatía, somnolencia, va a haber una reducción en la capacidad de percepción y de atención o de concentrarse la persona, va a estar fatigado, la memoria disminuye también, hay cambios de humor, la persona se pone mucho más irritable, incluso agresiva. Entonces, en estas circunstancias se va a producir un mayor número de errores y la predisposición a sufrir un accidente es mucho más alta. Entonces, el exceso de calor corporal pues también me va a agravar otras situaciones, otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cutáneas, etc. Entonces, son innumerables digamos, la cantidad de efectos que tiene sobre el cuerpo, porque la afecta no solo físicamente, sino mental y psicológicamente. Entonces, vamos a ver efectos dentro de los muchísimos que hay. Los principales o digamos los más preocupantes son el síncope, que es una pérdida de la conciencia o hay desmayo y se produce cuando la persona está mucho tiempo de pie o está mucho tiempo inmóvil y en un sitio caluroso y de repente hace un cambio de postura y entonces se produce una baja de tensión y no llega suficiente sangre a su cerebro, entonces allí la persona pues rápidamente se descompensa. Esto pasa mucho, ocurre mucho cuando la persona no está aclimatada o en los primeros días de la aclimatación. También hay el agotamiento por calor, que se produce cuando hay una gran deshidratación, cuando, por ejemplo, el trabajador tiene una larga, digamos, mucho tiempo trabajando en una cierta faena sin descansar, sin tomar agua y pierde mucha, pierde mucho calor sin reponer las sales. Está también el golpe de calor, que es muy frecuente y es muy, muy grave porque el aumento de la temperatura en el cuerpo es demasiado precipitada, puede ser por encima de los 40 grados, y ello pues genera o quiebra totalmente el mecanismo de regulación y puede provocar incluso la muerte. Entonces, este es uno de los más preocupantes, que no es tan frecuente, pero sí es muy grave. Él constituye pues requiere que se haga atención hospitalaria. Está también la deshidratación, que también es por la exposición prolongada al calor y cuando hay mucha pérdida de agua y electrolitos. Además de ello, también tenemos otros síntomas como por ejemplo los calambres, que son espasmos musculares, que son muy dolorosos, pueden ser en piernas, en brazos, en el abdomen, y también están relacionados a la deshidratación. Está el edema por calor, que consiste pues en que se hinchan todas las extremidades inferiores, generalmente los tobillos. La insolación, cuando se produce una exposición muy prolongada al sol, especialmente en las horas pico, que son desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y
se dan unos dolores de cabeza que son muy violentos y también generalmente ocurren quemaduras en la piel, es muy común. Y el sarpullido por calor, que aparecen pequeñas bolitas o pequeñitas manchas rojas en la piel que causan mucho picor y ellas son más que todo consecuencia de cuando hay una sudoración excesiva en la persona. Y bueno, ¿qué hacemos entonces para gestionar estos riesgos? Bueno, para poder, digamos, prevenir todas estas afecciones de salud, pues es necesario hacer un plan de emergencia y de contingencia para el cual, pues bueno, tiene que por lo menos contar con 3 pasos. Primero, se va a hacer una identificación y una capacitación. Vamos a identificar todas aquellas tareas, todos aquellos procesos o actividades que me va a generar un riesgo, siempre y cuando que estén asociados a temperaturas altas, claro está. Y luego de eso vamos a hacer una capacitación. Vamos a agarrar a todo el personal que está directamente expuesto a estos riesgos, lo vamos a capacitar, le vamos a decir cuál es el riesgo, cuáles son las medidas preventivas, cómo actuar en una situación de emergencia, dejarlo muy, muy bien informado para que él pueda reconocer el riesgo, pueda, por ejemplo, detectar un síntoma o detectar una irregularidad a tiempo y puede informarlo a personas que, a sus superiores o a personas que sepan cómo manejar la situación. También en cuanto al personal, vamos a hacer una selección. O sea, vamos al momento de planificar el trabajo, el puesto de trabajo, se hace una selección de personal. Es decir, vamos a establecer cuáles son los requisitos mínimos de salud que debe cumplir la persona para poder optar a ese puesto de trabajo. De esa manera vamos, por ejemplo, a cuidar personas que sean propensas, que tengan alguna enfermedad y sean propensas, o personas que tengan, por ejemplo, o sea, no decir que lo vamos a limitar al trabajo, sino que tener las medidas para este tipo de trabajo. Vamos a saber que tenemos una persona que tiene esto y esto y esto, yo tengo que estar prevenido con esto, esto y esto, o sea, tener una buena planificación. Y después que se haga el proceso de contratación, pues también se van a hacer exámenes médicos que van a ser periódicos y rutinarios para monitorear pues cómo está la salud de esa persona, si se ha visto afectada o no por las temperaturas, si puede seguir trabajando en esas condiciones y todo aquello. Y pues bueno, lo tercero sería activar un plan de defensa para la ejecución del trabajo. ¿Qué vamos a hacer allí? Bueno, primero vamos a monitorear diariamente cuál es el estado climatológico y estar pendiente de las alertas que emiten, por ejemplo, los entes meteorológicos de cada país o a nivel internacional, para estar pendiente si hay, por ejemplo, una alerta de calor o si las temperaturas para este mes van a ser excesivas y tal, estar muy alertas allí. Y en base a eso también vamos a crear un plan de hidratación para tratar de proveer, mantener y asegurar que ese abastecimiento de agua a las personas, a los trabajadores. Se tiene que, por lo menos, garantizar que haya 3 litros de agua por cada trabajador y que esos contenedores de agua, pues, la mantengan entre 10 grados y 16 grados centígrados. También estos contenedores tienen que estar en un lugar estratégico de no más de 75 metros de los puestos de trabajo. Tienen que estar, que sea accesible a las personas. Y también pues es importante promover a las personas el consumo de agua, porque como les decía, muchas veces las personas no sienten sed y no tienen la necesidad de beberla. Entonces hay que promover que por lo menos tomen agua, un vasito, cada 20 o cada 15 o 20 minutos por lo menos, para que se mantengan hidratados. Y esto también va a depender de la actividad física que esté realizando la persona. Y bueno, también necesitamos realizar verificaciones en las rutinas para evaluar, por ejemplo, em, si yo, por ejemplo, identifico algún síntoma asociado al estrés térmico, verificar que las personas estén realmente consumiendo agua, que estén bien hidratadas, que no estén bajo estrés térmico. Tengo que hacerlo rutinariamente. También es necesario definir un plan de aclimatación, es decir, tengo que elaborar un plan que contemple cómo va a ser la gestión de la pérdida de aclimatación. Por ejemplo, esto más que todo es, por ejemplo, en aquellos trabajos que son por turnos. Tengo que ver cómo, digamos, ingreso a la persona al trabajo
y cómo diariamente voy aumentando la jornada para que esta persona logre aclimatarse en el periodo que más o menos son de 7 a 15 días, como les decía. También es necesario considerar disminuir los tiempos de exposición para los trabajos que requieren mucho esfuerzo físico. Tenemos que programarlos, por ejemplo, para las primeras horas del día, donde la temperatura pues es mucho más baja. Y pues si es necesario, modificar los ciclos de trabajo y de descanso en caso de que sea necesario. También podemos, en caso, por ejemplo, de trabajos que son en lugares cerrados, establecer rotaciones, rotación de personal, sobre todo en aquellos trabajos que tienen una demanda física muy alta. También podemos usar ayudas mecánicas. Y en cuanto a las pausas de trabajo, pues podemos establecer una pausa cada 45 minutos de trabajo si el esfuerzo físico es muy grande, o cada hora por lo menos. Y estas pausas es necesario que sean en lugares sombreados, que sean frescos, que tengan disponibilidad de agua para que realmente haya una recuperación del trabajador. También es necesario que establezcamos grupos de trabajo, evitar que los trabajadores estén haciendo su función en un lugar muy apartado o que estén solos sin supervisión realizando las tareas. Es mejor optar a trabajar en grupo o en lugares que no estén tan apartados para poder identificar rápidamente cualquier síntoma. Y pues bueno, proporcionar sombra y ventilación. Cuando los trabajos son al aire libre, pues siempre que se pueda, tratar de proveer algún lugar, algún toldo, un sitio donde el trabajador tenga. ¿Pueden escuchar a Vilma? Ok, Negativo, se No, congeló. se ok. congeló, sí. Sí, vamos a darle unos 2 minutos o un minutito en lo que se restablece su conexión para que continúe con su clase. Gracias por contestar. Ok, con gusto. Hola. Sí, volvió. Sí, ya, Ya, ya ahora sí. sí. Déjame compartir la pantalla nuevamente. Ajá, ¿la pueden ver? Sí. Sí, está bien. Ok. Bueno, continúo acá. Como les decía, bueno, no sé dónde quedaron. Bueno, les decía que hay que Otra vez. procurar un lugar que sea adecuado, favorecer la. Vilma, dejamos de escucharte y se queda como pasmada tu imagen. Mm, se bloqueó otra De lugares vez. Ujú. cerrados. No, Y es que está también cae. cargando. Sí. Hola, Es que ¿está allí? te Se dejamos de corta. escuchar Un y te momento. pasma tu imagen. Entonces, es que te digo porque como no nos damos cuenta en el mismo momento, sigues con la clase, pero ya te dejamos de escuchar. Entrecortó. Quedamos en que era bueno supervisar las personas que no quedaran isoladas. Ujú. Eu estou a perceber bem. Se entrecorta. Sí, creo que ya otra vez se desconectó. Mm,
Yeah. Não sei se posso colocar a minha pergunta. Dios ¿Mande, santo. Tomé? Ay, ya. Posso Ahora sí. colocar a minha pergunta? Que concluya. Alô? ¿Sí? ¿Pueden ver la presentación? Sí, ¿Me escuchan? Sim, sim. Sí. Y positivo. ahorita sí. Segundo os fatores de riscos, para os países que têm Eh, a climatização... Alô? o dice- no, no escuché bien. ¿Me puedes repetir? ¿Mm? No, otra vez se desconectó. Está fallando su señal de internet. Sí, 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 sí. Y al Ok. Boa tarde. Eu estou a perguntar sobre os fatores de risco. Para os países de climatização que têm maior de 7 a 15, qual será o tratamento para esses países? Hola, ¿me escuchan? ¿Pueden escucharme? Sí, sí, ya te escuchamos, Vilma. Sí, es que estoy... No, otra vez se Qué perdió pena. la señal. Sí, está mal. Se entrecorta mucho. Santo Cristo. Ahorita parece que sí. Ya entró. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Ahorita sí. Sí, la vemos y la escuchamos. Ok, voy a continuar con la presentación y dejamos las preguntas para el final, ¿les parece? Sí, está bien. Ok. Continuando acá con lo de la gestión de riesgos, como les decía, en las últimas, bueno, las pausas de descanso, tratar de colocar pausas, aunque sea cada 45 o cada hora, dependiendo de la actividad física del trabajador. Es necesario proporcionar sombras también, como les decía, en los lugares donde estén a la intemperie, tratar de colocar toldos o algo para que ellos se mantengan resguardados durante las pausas de descanso. O en tal caso de que sean lugares cerrados, puedes tratar de que haya ventilación, principalmente que sea natural. Si no se puede natural, pues tratar de colocar ventiladores, extractores, aires acondicionados que me proporcionen pues digamos, una buena temperatura allí en esos lugares cerrados. Y también es necesario pues ropa adecuada, ropa que sea transpirable, que sea, por ejemplo, de algodón, que sean de fibras muy naturales, que sean holgadas, que no sean apretadas, que sean de colores claros. Tratar de proporcionarles también, por ejemplo, protectores térmicos, legionarios, que son sombreros que cubren acá hasta el cuello, ¿cómo se llama? Lentes o gafas con filtro solar, gorros, que sean siempre lo más cómodos posible. Y bueno, en cuanto a las medidas preventivas, como les decía al principio, acá me enfatizo en medidas preventivas primero para el empleador, que son las consideraciones que debe tener en mente o lo principal para tratar, por ejemplo, más que todo cuando son trabajos muy pesados o en actividades, por ejemplo, como la construcción, trabajos de agricultura, invernaderos, forestales, hay que tenerlos en cuenta. También
trabajos que son, por ejemplo, como les decía, fundiciones, hornos, fábricas de tejas o de ladrillo, o en plantas de cemento, que también hay mucha generación de calor por parte de herramientas y de equipos o de procesos. Entonces, primero que todo, el empleador debe siempre, siempre informar a los trabajadores a los riesgos a que está expuesto, cuáles son las medidas preventivas, cuáles son los primeros auxilios que ellos deben adoptar y siempre mantenerlos actualizados con las herramientas meteorológicas para que ellos estén al tanto de a lo que van a estar expuestos. También pues es necesario que se limiten las tareas que son muy pesadas o que generen mucho gasto de energía. Si es posible, por ejemplo, tratar de utilizar ayuda mecánica, por ejemplo, cuando hay que hacer manipulación de cargas pesadas, tratemos de usar ayuda mecánica en vez de colocar a un trabajador para realizarlo. Planificar siempre las tareas, siempre que las más pesadas o las que requieran más actividad física en horas de la mañana, por ejemplo, cuando es a la intemperie, donde hay menos, digamos, donde la temperatura no es tan alta. Siempre el agua hay que tratar de dejarle un punto que esté muy cerca de los trabajadores, donde también sea un punto también de descanso, que haya aire acondicionado, que haya todos aquellos equipos que le proporcionen un confort térmico a la persona para que ellos puedan realmente descansar e incorporarse nuevamente a las actividades. Y tratar de limitar los tiempos de exposición. Como les decía, se pueden hacer rotaciones de tarea o rotación de personal también, para que también haya, digamos, un descanso, evitar una fatiga y de esa manera, pues, hay digamos, una mayor recuperación en el trabajador a medida que se va rotando actividades que no requieren tanta actividad física. Hay que tratar en lo más posible de evitar el trabajo individual, siempre favorecer el trabajo en equipo. De esa manera, todos los trabajadores están, digamos, supervisando o monitoreando entre sí en caso tal de que alguien se sienta mal. Y en caso tal de cuando se deja trabajar o cuando se deja de trabajar en condiciones que son muy calurosas, cuando hay, por ejemplo, un periodo de vacaciones o una baja laboral, es necesario que cuando este trabajador vuelva a incorporarse, tener en consideración que él ya no está aclimatado, que necesita nuevamente pasar por un proceso de aclimatación para volver a adaptarse a estas condiciones. Y pues bueno, en la medida de lo posible, tratar de que el trabajador pues haga sus tareas a su ritmo, no presionarlo, no apurarlo, no fatigarlo, porque me va a causar más daños a nivel de salud, a nivel psicológico. Y bueno, en cuanto a los trabajadores, bueno, se recomienda a ellos, a los trabajadores, que tengan en cuenta que las pausas hay que realizarlas, sea que porque se sientan bien o no, ellos tienen que respetar esas pausas, tienen que hacerlas y tienen que hacerla no en cualquier lugar, tienen que hacerla realmente en un lugar que esté fresco, que esté a la sombra, no irse a donde está otro compañero trabajando, a ir a echar cuentos y tal, no. Su pausa es reglamentaria, pero bajo condiciones, digamos, establecidas. También se les recomienda siempre que eviten beber alcohol o grandes cantidades de cafeína, porque eso los va a deshidratar mucho más rápido. Y también tienen que evitar, por ejemplo, las comidas que son muy calientes o que son muy pesadas, porque esto le tarda más para digerir, el cuerpo va a generar mucho más calor, va a estar mucho más lento, se puede descompensar más rápido. Y entonces es preferible que coman algo ligero, que consuman frutas, que sí les van a proporcionar las sales que puedan perder por la sudoración. Y también siempre hay que hacer hincapié a que eviten siempre que puedan la exposición directa al sol, que la ropa que usen sea ligera, que sea clara en la medida de lo posible, que sea permeable al aire, al agua, que nunca, por más de mucho calor que tengan, que nunca se quiten la ropa porque se van a exponer mucho más al sol, que siempre se la dejen. ¿Por qué? Porque la ropa va a formar una capa, digamos una cámara de aire que me va a permitir que la persona transpire y haya una correcta termorregulación.
Y en caso tal, pues de la cabeza, como les decía, pues siempre es necesario protegerla con un gorro, con un sombrero, digamos, que tengan material adecuado y usar siempre protector solar, aunque sea de 30, como decimos. Y la hidratación. Aunque no sientan sed, hacer hincapié en que tienen que beber agua, que sea frecuentemente o que beban, por ejemplo, bebidas isotónicas que tengan electrolitos para recuperarse mejor. Es siempre que traten de beberla por lo menos cada cuarto de hora o justo antes o durante la jornada de trabajo para tratar de mantenerse hidratado en la medida de lo posible. Y bueno, cuando hay, digamos, situaciones de emergencia, como por ejemplo hay mucho estrés por calor, pues es necesario estar preparado. Por acá les dejo unas recomendaciones de qué hacer en ese caso. Primero, lo primero que hay que decirle al trabajador es que tiene que identificar y reportar. Es la etapa más importante. Siempre estar atento a los colegas, siempre estar pendiente de cómo está, de cómo se siente, o uno mismo. Y cuando tenga todos estos síntomas que le menciono acá en la lámina, pues que pueda ser capaz de identificarlos, de reconocerlos e inmediatamente informar a sus superiores o cualquier otra persona encargada para que haga la gestión correcta, para que pueda brindarle el apoyo correcto. Luego de que se identifique, pues es necesario la asistencia médica. Cuando tengamos el conocimiento de que tenemos alguno de esos síntomas, siempre se debe pedir ayuda médica, sea por una llamada telefónica a un servicio de emergencia, o si se tiene en el trabajo, si se tiene algún médico o algún tipo de asistencia médica, pues acudir inmediatamente para evitar que los síntomas avancen mucho más rápido. Y en caso tal de que, bueno, de la situación se agrave, de que la persona tenga muchos síntomas, de que esté digamos, con confusión, con un estado mental alterado, o tenga un mareo fuerte o un desmayo, pues aplicamos y no estén, digamos, cerca los servicios de asistencia médica, pues vamos a aplicar los primeros auxilios. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para aplicar los primeros auxilios, primero tenemos que permanecer siempre con la persona que está afectada, mantenernos allí, nunca dejarla sola. Si es posible, si se puede, tratar de trasladarlo más bien a un lugar que sea seguro, donde no esté expuesto directamente al calor, a la radiación, y que sea un lugar fresco, que esté protegido. Luego, si también se puede, si se permite, si las condiciones del lugar lo permiten, tratar de enfriar a la persona lo más rápido posible. Podemos retirar la ropa, podemos administrar agua fría sobre el cuerpo o darle un baño de hielo si hay hielo o humedecer la piel con paños húmedos bien fríos. Y siempre tratar de colocarlas en las áreas calientes del cuerpo, por ejemplo, en la cabeza, en las axilas, en la ingle, para que allí se tenga más rápidamente un enfriamiento. Y en caso tal de que la persona esté inconsciente, pues vamos a tratar de colocarlo en una posición de seguridad, que es una posición de lado, como vemos acá en la figura. Y si la persona no muestra ningún signo, si vemos que está totalmente sin signos vitales, pues vamos a proceder a hacer una reanimación cardiopulmonar. Y bueno, para concluir, es importante, como siempre les digo, pues mantener siempre a las personas informadas, capacitadas, conscientes de los riesgos y conscientes de qué hacer, porque cuando sabemos el riesgo y sabemos lo que hacer, pues digamos que sabemos más cómo reaccionar y cómo mitigar un poco ese peligro. Entonces, siempre formación, siempre mantener alerta, un estado de alerta ante estos tipos de situaciones. Y ahora sí, bueno, si tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta o alguna aportación para la clase de Vilma? Pueden prender su micrófono o escribir directamente en el chat. Sí, ¿cómo están? Buenas noches o buenas tardes para ustedes. Estoy en la noche. Muy interesante, Vilma, tus puntos analíticos sobre el clima.
Sí, no, yo estaba pensando también, esto también influye y depende mucho de las edades y colores de piel, ¿no? Porque la piel morena es diferente a la piel más blanca, también son sensibilidades diferentes, ¿no? Sí, sí, claro. Como les decía, estos son factores de riesgo individual que hay que evaluar para cada persona. Va a influir mucho, puede influir el color de piel, influye peso, influye condición física. Todo esto tenemos que considerarlo a la hora de evaluar el riesgo, como les decía, a la hora de hacer una contratación. Hay que evaluar también los factores médicos de la persona, porque muchas veces son personas jóvenes, por lo menos, pero que tienen una deficiencia cardiopulmonar, cardiorrespiratoria o tienen diabetes. Entonces, esas personas se van a ver muchísimo más afectadas que una persona que no lo tenga, por ejemplo. Entonces, es muy importante hacer evaluaciones individuales, porque no todos los organismos reaccionan igual ante este tipo de situaciones. Claro, sí. Esto tú lo dices más que todo para empresas en general, ¿no? Porque yo creo que, un ejemplo, Portugal, cuando uno pasa y hace turismo y pasa al puente, uno ve a la lejanía las personas que se sumergen para recoger los caracoles, un ejemplo, y esas personas no tienen protección de nada. Allí me acordaba este momento de lo que tú hablabas, que no hay controles, nadie se pone a supervisar si la persona está con un sombrero grande y a veces son chicos, jóvenes o a veces son abuelos y están sin protección alguna, ¿no? Entonces, sí, eso sería más como para eh, empresas, personas que tendrían que tener este control, ¿no? Sí, fíjate que claro, las recomendaciones o las medidas preventivas se hacen pues a nivel de empleador y empleado, pero como ciudadanos o como personas conscientes, si tenemos esa información, si sabemos cuál es el riesgo y cómo actuar ante él, pues yo puedo aplicarlo en mi vida Claro, cotidiana, en mi vida personal, sí, claro. Pero sí, sí, en este caso, pues hago más, digamos, recomiendo en caso del empleador también, porque muchas veces los empleadores, digamos, no le dan la importancia que requiere o que amerita, entonces de repente cuando ocurre una situación ya es muy tarde. Entonces es necesario considerar cosas que muchas veces creemos son tontas, son bobas, pero sí le puede causar un daño a una persona o a cualquier ser vivo. lógico, sí, así es. Muy interesante. Muchas gracias por tus enseñanzas y aportación. Sí, quería pedir disculpas, Ismael, sí, por mi internet hoy estuvo, de verdad, es difícil, sí, y la electricidad acá en Venezuela también no ayuda mucho. Mil disculpas a todos por ello. Muy No, buenas tranquilo. tardes, Antonio Alarcón de Lima. Bueno, como quiera que hemos terminado nuestra clase, eh, yo vi en la selva, en el Amazonas, en Iquitos, en la ciudad de Iquitos, que un grupo de empresarios fabricaban unas anclas y unas aspas, pero así que la gente que tenía solo sandalias, teniendo en cuenta que si uno de los personajes se resbalaba o algo, pues era un accidente común y encima con ese calor de 35, 36 grados, en realidad era un horror, ¿no? Y realmente ahora al ver la clase me hubiera gustado, o sea, pegarle un detallito de la secuencia de esta actividad. No había que el clima estaba contra ellos y todo lo hacían, como decir, la fundición, las copelas, lo levantaban entre 6, 8 hombres y si uno de ellos se resbalaba o algo, pues las 6